Esta noche vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Bereshit o Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Hemos caminado esta hermosa jornada y ahora estamos terminando la historia de José el soñador. Y la vez pasada que nos vimos cómo José mandó esconder su copa en el costal de Benjamín. Cuando ya iban de salida, los alcanzaron y los guardias, los siervos de José, descubrieron la copa de José en el costal de Benjamín y los obligaron a que regresaran. Y José empezó a insistir en que los hermanos se regresaran a Canaán, pero que le dejaran a Benjamín. Y eso fue de gran consternación para los hermanos de Benjamín, porque sabían lo que le iba a pasar a su padre si se quedaba Benjamín. Entonces Judá le pidió a José tomar el lugar de Benjamín para que Benjamín pudiera ir con su padre. Entonces, en ese momento José pudo ver que los hermanos realmente sentían remordimiento por todo lo que habían hecho y que sus corazones habían cambiado. A través de los años, Dios había tratado con los hermanos de José. Y pues ya ven cómo José trató con ellos, que jugó muchos juegos mentales que llamamos, ¿verdad? Y en el transcurso de ese tiempo se pudo dar José cuenta que los hermanos realmente tenían remordimiento por lo que habían hecho. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Vamos a ver el capítulo 45 este día. Y vamos a ver el capítulo completo. Amor, comienza con el verso 1 y 2 fuerte, por favor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus... Entonces, escriban sus papeles. Las emociones de José lo abrumaron y ya no pudo esconder más sus sentimientos. Ya no aguantaba José. Ya era demasiado. Entonces, como jefe de su casa y el primer ministro de Egipto, él no podía permitir que sus siervos lo vieran haciendo. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a todos para afuera. Mandó hasta sus guardias. Yo pienso que el jefe de su guardia había dicho: no, ¿cómo lo vamos a dejar con estos esclavos, estos hebreos? Pueden ser peligrosos, le pueden hacer algo a José, pero José les dijo: no, sálganse todos fuera. Y dice que José empezó a llorar a llanto abierto, ¿verdad? De tal manera que todos los de su casa lo escucharon llorar. Me imagino que a lo mejor estaban ansiosos de entrar para ver qué estaba pasando, pero como José tenía autoridad absoluta, no se atrevieron a hacerlo. Y estaba llorando a gritos y lo que tenemos que entender es que las emociones de José por años habían sido embotelladas, ¿verdad? Había sido enfrascado, todas sus emociones, todo su dolor, todo su quebranto, todo lo que había pasado estaba encerrado dentro de él. Y cuando llegó el momento, pues salió todo, fluyó como un río. ¡Pum! Salieron las emociones, empezó a llorar con toda su alma. Entonces, a veces en la prueba, y se me hace que ya había hablado de esto, llega el momento en que tenemos que llorar, ¿verdad? Llega un momento en que todo ser humano debe de llorar delante de Dios, ¿verdad? Porque al vivir en la vida está llena de pruebas, está llena de quebrantos, de sinsabores, está llena de cuidados, suceden tantas cosas, ¿verdad? Nos lastiman,
lastimamos a otros, nos peleamos, nos reconciliamos, nos enojamos y pasan tantas cosas. Y llega el momento en que tenemos que descargar esas cosas delante de nuestro Dios, ¿verdad? No es bueno que mantengamos nuestros sentimientos encerrados. Hay personas que tendemos más a encerrar nuestros sentimientos que otras. Hay personas que sus sentimientos, como dicen por ahí, los cargan en su, ¿cómo se dice?, en su manga. Y todo el mundo sabe lo que están pensando, o si lloran, lloran. Pero hay otras personas que no, que guardan todo. Y llega el momento en que el creyente debe de arrodillarse delante de Dios y derramar sus lágrimas delante de Dios. Debe descargar esos cuidados delante de Dios. Porque si no, número uno, nos podemos amargar, podemos caer en amargura. Y número dos, afecta nuestra salud. Entonces, eso no es bueno. La sociedad, estos días nos enseña que debemos de tener otro tipo de valores, ¿verdad? Debemos de ir con el psicólogo, que debemos de hacer esto, meditar en eso, meditar en otro, pero dice la palabra de Dios que no, dice que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con agradecimiento. Y eso significa también descargar nuestras cargas sobre Él. Dijo Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Dice, tomad mi yugo. Dice, porque mi yugo es fácil y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué pasó aquí con José? Descargó todo. Todo lo que había en él. Lo descargó y lloró a voz, ¿cómo se dice? A voz en cuello, gritando. Y tal vez como cuando alguien llora cuando se le muere un ser querido. Así estaba llorando José, pero fue algo muy hermoso. Fue como una liberación para el corazón de José, ¿verdad? El que pudo por fin sacar esos sentimientos atrapados que tenía por tantos años, ¿verdad? Esas emociones suprimidas. Y llegó el momento en que Dios le trajo verdadera y completa sanidad a su corazón después de todo lo que había pasado. Y todos somos humanos, hermanos. Todos pasamos por cosas. Como dijo Pedro, dice, hermano, no les extrañe, no tomen las pruebas que están pasando como si fuera algo extraño, como si nomás a ustedes les pasara. Todos los creyentes en el Señor nos dijo que en este mundo tendremos tribulación. Pero dice, anímense, tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Y entonces debemos aprender a descargar nuestras luchas y pruebas delante de nuestro Dios. Yo siempre les he dicho a mi familia, no huyan de Dios. Si cometen un error, si pecan, si caen en pecado, no huyan de Dios. Corran hacia Él. Porque el Señor nos perdona y el Señor nos recibe. El error es, cuando cometemos errores, porque todos cometemos errores, correr y huir de Dios. Ese es el error más grande que podemos hacer. Cuando caemos en tentación o que estamos en pruebas, lo que debemos hacer es correr hacia Dios y esperar en Él. José esperó, ¿cuántos años dijimos? 13 años. Duró 13 años como esclavo y después como prisionero, hasta que por fin el Señor lo rescató. Debemos de confiar en Dios, que ahí viene su respuesta asombrosa. Amén. Esto es algo muy hermoso. Ok, y hay 3 y 4. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Entonces, la prioridad número 1 de José ahora era el estado de su padre Jacob. Quería saber cómo estaba su papá, si estaba vivo, qué era de él, qué pasó de Jacob. Acuérdense que José era el niño chiqueado de Jacob y fue arrancado. Pero a Jacob nunca se le olvidó su padre, realmente nunca se le olvidaron sus hermanos. Pero más importante, nunca se le olvidó su Dios, ¿verdad? Yo conocí una anciana hace muchos años que
que decía, ¿sabes qué? Si te vas, a donde te vayas, llévate a Dios, ¿verdad? Si te quedas bien y si te vas, pues llévate a Dios. Y es muy importante que comprendamos eso, que no debemos de olvidarnos de Dios. Debemos siempre de servir y honrar a Dios donde quiera que estemos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los hermanos de José estaban estupefactos, no podían hablar, pues no podían creer lo que estaban viendo y oyendo, ¿verdad? No podían creer que este hombre poderoso, que ahora estaba delante de ellos, fuera el hermano que habían traicionado y habían vendido. Y me imagino que en ese momento que José se les reveló, que los pensamientos empezaron a inundar sus mentes. Los sueños que tuvo eran reales, se cumplieron. ¿Cuántas veces no nos hemos postrado delante de Él? Fíjense, se cumplió a este tiempo de Dios. Y también sin duda estaban aterrados de lo que José les podía hacer por su maldad. Yo tuviera miedo, si yo estuviera ahí, dije, ay, ahora sí José nos va a dar nuestro merecido, ¿verdad? Entonces no podían hablar, no podían creer que su hermano ahora era el segundo hombre más poderoso de Egipto, o del mundo, por decirlo así, y que ahora se había revelado a ellos como su hermano. Se quedaron nomás así, sin poder hablar. Pero José, siendo el hombre temeroso de Dios, les pidió que se acercaran a Él, ¿verdad? Les dijo, no, hermanos, acérquense a mí. Entonces ahí podemos ver el corazón de José, que era un corazón noble. Porque José se pudo haber hecho un hombre muy arrogante y muy soberbio por la posición que él tenía. Él pudo haberse acordado negativamente de lo que les hicieron sus hermanos y de veras los pudo haber castigado. Pero él era un hombre tierno de corazón. Y yo también pienso que las pruebas que pasó también lo ayudaron a mantener su corazón humilde delante de Dios. Pero más importante, él pudo realizar que Dios lo estaba usando, ¿verdad? Y le dijo a sus hermanos, acérquense a mí, no tengan miedo. ¿Quién sigue? Cheque. 5 al 8, 5 through 8. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, escriben sus papeles. Para estas alturas, José comprendía muy bien por qué Dios permitió todo lo que le pasó. Por eso intitulé este mensaje, El propósito de Dios revelado. Después de que pasó todo lo que sucedió, después de las humillaciones, de los maltratos, después de las tentaciones y el encarcelamiento, después de todas las humillaciones que pasó José, cuando subió al trono de Egipto, al segundo lugar, y cuando se cumplió los 7 años de sequía y comenzó a ver la necesidad, y cuando vinieron sus hermanos a buscar comida, ¡pum!, supo por qué Dios lo había ascendido, porque Dios permitió que sucediera todo lo que sucedió, ¿verdad? Porque si no hubiera pasado así, ¿qué hubiera pasado? Sus hermanos hubieran perecido, su familia hubiera perecido. Pues pónganse a pensar, es como si de repente se trae Dios a un pastor de Sudamérica, del Perú,
y que de alguna manera o de otra esta persona llegue milagrosamente a ser, por decirlo así, Estados Unidos es un poco más difícil hacer la comparación, pero por decirlo así, que llegara a ser ¿cómo se llama? The Speaker of the House, la presidenta de la Cámara de Representantes. La presidenta de la Cámara de Representantes es la que está en tercera sucesión a la presidencia. Si algo le pasa al presidente, al vicepresidente, la presidenta de la Cámara de Representantes se hace presidente. Entonces es una posición muy poderosa, muy poderosa. Es como si eso sucediera, que de repente un sencillo pastor de un país muy pobre llegue a ser el presidente o la presidenta de la Cámara de Representantes. Y entonces José comprendió, ¿sabes qué? ¡Pum! Por eso Dios permitió todo lo que permitió. Entonces ahora, a estas alturas, José ya estaba viviendo una vida de privilegio, una vida de autoridad, una vida de lujo, una vida de gran comodidad, ¿verdad? Autoridad absoluta, porque Faraón le dijo, mira, solamente este trono, ni siquiera le dijo, solamente este trono va a ser más alto que tú. Dice que nadie se va a mover ni a hacer nada si tú no das la palabra. Fíjense el poder que le dio Dios a José. Y se lo dio porque lo iba a necesitar cuando llegara el tiempo. Si hubiera sido poder limitado, entonces tal vez no hubiera podido traer a su familia. Pero Faraón y todo Egipto estaban, ¿cómo se dice?, muy agradecidos con él, porque básicamente había salvado el imperio egipcio. Tenían abundancia de alimento en medio de una terrible sequía. Entonces, esencialmente, José, cuando les dijo a sus hermanos, acérquense a mí, les mostró que los había perdonado. ¿Verdad? Qué gran ejemplo para nosotros, los que a veces luchamos con perdonar, que José los perdonó a sus hermanos. Después de tanto sufrimiento, tanta maldad que le hicieron, José los perdonó. Ese es el corazón. Saben que José es un tipo y figura de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús, antes de morir, que dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nos perdonó aún antes de entregar la vida. El Señor nos perdonó. Y es lo que hizo José. Le dijo, hermanos, acérquense a mí. Esto fue voluntad de Dios. Entonces, hay una cosa muy importante aquí, miren. Dios nunca incita a nadie a hacer el mal. Dios no les dijo a los hermanos de José que lo echaran al pozo, ni que lo vendieran. Dice la palabra de Dios que Dios no es tentado, ni Él tienta a nadie. Dios nunca te va a decir que hagas una maldad. Él no te va a decir que vayas y cometas un homicidio, nunca te va a decir que vayas a robar, nunca te dice que vayas a hacer algo que va a romper su palabra. Dios no hace eso. Lo que hace Dios es que toma lo que el enemigo quiere para maldad, lo que el hombre hace para maldad, y le da la vuelta para hacer sus propósitos. Entonces, ¿qué pasó aquí en la vida de José? Que Dios usó la maldad de sus hermanos para hacer su voluntad y eventualmente salvar a su pueblo. Dios pudiera haber usado otros métodos para salvar a Israel, ¿no creen ustedes? Él es poderoso. Si hubiera llegado la sequía, Él podría haber hecho que en la parte donde vivía Jacob y sus hijos, que allí lloviera o hubiera comida. Él podía haber hecho eso. Pero lo que pasó es que Dios usó lo que el enemigo quería para... el enemigo nos quiere matar. Acuérdense de eso. Miren, el propósito del enemigo, el Señor lo reprenda, lo que Él quiere hacer, cueste lo que cueste, es apartarnos del camino de Dios. Él quiere que nosotros nos perdamos y nos vayamos al infierno. Y hace hasta lo que no para destruir nuestras vidas, para que no lleguemos a vivir con Dios. ¿Qué quiere hacer aquí? Quería destruir a José. Acuérdense que sus hermanos lo querían matar para destruir el destino y el propósito que Dios tenía para José. Y es lo mismo con nosotros. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros, un propósito, y el enemigo hace hasta lo que no puede para matarnos. ¿Cuántos no hemos
pasado experiencias de muerte cercana. ¿Cuántos no nos han querido hacer daño, nos han querido matar? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que cumplamos con el destino y el propósito que tiene para nosotros. Entonces es importante, hay personas que se preguntan, ¿por qué en el mundo, si hay un Dios bueno, por qué hay tanta maldad? ¿Por qué esto por lo otro? Una respuesta muy sencilla, se llama libre albedrío. La gente escoge hacer maldad, ¿verdad? Pero si nosotros, los creyentes en Dios, esperamos en Él, el Señor tiene la manera de darle vuelta a las cosas y sacar que del mal salga bien. Sabemos que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que somos llamados conforme que amamos a Dios y que somos llamados conforme al propósito de Dios. Y eso es lo que pasó en la vida de José. El enemigo lo quiso matar, el enemigo quiso destruir su carácter, su testimonio, pero ¿qué hizo Dios? Lo tomó, le dio la vuelta a la situación y salvó a una nación entera. Entonces, ¿cuál era el propósito? Dios trajo a Jacob y su familia que venía en ese tiempo, los llevó a Egipto y ahí fue donde se multiplicaron. Millones. Me parece que eran 70. Después vamos a ver. De 70 personas en Egipto, en 400 años, se hicieron una gran nación. Una nación que estaba lista para conquistar la tierra de Canaán. Qué bonito, ¿verdad? Entonces lo que el diablo quiere para mal, Dios lo vuelve en bien para con sus hijos. Para el horror del diablo, José fue promovido a primer ministro de Egipto y salvó la vida de su familia. ¿Qué quería hacer el diablo? Quería destruir a Jacob y a su familia. ¿Para qué? Para que no viniera el Mesías. ¿Se acuerdan en Génesis 3, capítulo 3, 16, cuando leímos que Dios dice, cuando habló a Adán y Eva, cuando estaba maldiciendo la serpiente y la tierra, y le dijo a la mujer, dice, tu simiente estará en enemistad con la simiente de la serpiente. Dice, tú le aplastarás la cabeza y ella te dirá en el calcañar. ¿Quién está hablando allí? De Jesús. Fue la primera profecía de Yeshua, del Mesías. Y después cuando hizo el pacto con Abraham, dijo, en ti, dice, todas las naciones serán benditas. El enemigo sabía que tarde que temprano Dios iba a mandar un Mesías, el Salvador del mundo, de Jesús, Yeshua, y desde el principio quería destruir ese plan de Dios, pero bendito sea el Señor, que no se le hizo, ¿verdad? Y no se le va a hacer, el diablo está derrotado. No más que ahora este escenario lo estamos viendo desarrollarse a nuestros ojos y tenemos que aprender a ser fieles y servir al Señor durante este transcurso. Y aquí José realizó, sus hermanos realizaron y después Jacob, Israel, iba a realizar que la razón por qué permitió que José fuera vendido a Egipto y finalmente lo puso como primer ministro de Egipto. Qué historia tan más hermosa. Nadie se puede inventar estas cosas. Ok, Daniel, read 9. Daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te Detengas. tengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tú tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Entonces, ¿qué nos papeles? El lloro y lamento de José ahora se tornaba en emoción y anticipación de que pronto vería a su padre. Entonces, una escena de lloro y lamento, de repente ahora
es una escena llena de entusiasmo, muy excitante, de gran anticipación de que José ahora iba a mandar a traer a su padre, ¿verdad? Digo, hermanos, ¿qué están haciendo aquí? Regrésense y vayan y traigan a mi padre. No sea que vayan a perecer, porque todavía faltan 5 años de esta sequía. Entonces José ahora reveló su plan de traerlos a Egipto a vivir para escapar de la gran hambruna que apenas había empezado. Dios había tornado la tristeza de José en gran gozo y bendición. Entonces, yo me imagino que tal vez el propósito de José era traer a su familia temporalmente, ¿verdad? A lo mejor digo, vénganse unos años hasta que se pase la sequía y entonces se regresan a Canaán. Pero terminaron quedándose en Egipto, ¿cuánto tiempo? 400 años. Se quedaron. 400 años. Pero iba a regresar Jacob con gozo en su corazón, porque iba a ver a su hijo que él pensó que había muerto. Amy 14:16, fuerte. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Entonces, quedan sus papeles. El amor de José hacia Benjamín y sus hermanos fue muy notorio en esos momentos dramáticos. José era un hombre de un corazón muy tierno. Entonces, el favor de Dios había sido derramado sobre José y Faraón, y sus siervos se alegraron de que los hermanos de José habían venido. Esto es muy significante, hermanos, porque los egipcios eran muy despreciativos de otras naciones. Y especialmente a los que eran pastores, los que se dedicaban a cuidar ganado y ovejas. Era una de las cosas peores. Los egipcios ni siquiera comían con tales personas porque los miraban con desprecio. Pero cuando viene el favor de Dios, no importa. Cuando Dios ya nos da favor con los hombres, entonces no importa nuestro trasfondo, no importa nuestra educación, no importa de dónde venimos. Cuando Dios nos da favor con la gente, hacen hasta lo que no por ayudarnos. No sé si les ha tocado personas que a veces hacen cosas por uno y lo hacen con gozo y lo hacen con mucho gusto y van más allá de lo que tienen que hacer y uno se queda sorprendido. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Eso se llama el favor de Dios, ¿verdad? Dios le dio favor a José, y cuando Faraón y sus siervos oyeron de que sus hermanos habían llegado y que estaba su padre, dice que se alegraron, ¿verdad? Se alegraron. En vez de enojarse, ¿sabes qué? A José lo toleramos, pero va a traer a la chusma, ¿verdad? Va a traer a esta gente despreciable. No, se alegró, y ahorita vamos a ver qué es lo que dijo Faraón. Entonces, la respuesta asombrosa de Dios es completa y satisfaciente. No hay nadie que pueda satisfacernos como el Señor. Vivimos nuestras vidas en paz. Tal vez no seamos los más ricos del mundo, tal vez algunos seamos pobres, tal vez carezcamos de cosas, pero el Señor satisface nuestro corazón completamente. ¿Verdad? ¿Cuánta gente en el mundo está buscando satisfacer su corazón con posesiones, con fama, con dinero, con su carrera, con tantas cosas? Quiere llenar su corazón, pero nunca lo va a poder hacer porque las cosas de este mundo no llenan. El único que puede satisfacer nuestro corazón y llenarlo es Jesús, es Yeshua, ¿verdad?
Entonces el Señor trajo grande favor y grande satisfacción a José. Y le dio tanto favor que fíjense lo que pasó. ¿Quién sigue? 17 al 20. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí. Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Enseres es como equipo, como cosas, equipment, que necesitaban para el viaje. Entonces, ¿qué sus papeles? Ahora la bendición de Dios fue derramada por la misma boca de Faraón. Ahora fue Faraón el que dio la orden, hey, denles carros, denles equipo, denles todo lo que necesitan, para que puedan ir y regresar con su familia. Es que también Faraón era inteligente. Si José estaba contento, entonces iba a reinar con alegría, ¿verdad? De todas maneras lo hacía con integridad, pero si estaba su familia con él, estaba completamente contento, iba a ser aún un líder más eficaz. Eli, 21 al 24. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón. Y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan, y comida, para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Entonces José mandó carros y grandes cantidades de comida a su padre Jacob. Que tuvieran comida cuando regresaran, y luego tuvieran comida cuando ellos se regresaran a Egipto, porque acuérdense que eran las esposas de los patriarcas, sus hijos, quién sabe si sus nietos para esa altura o no, sus animales, y era una grande cantidad de gente y animales, y la comida que les mandó pues fue mucha comida, mucha comida. Entonces sin sorpresa alguna le dio más presentes a su hermano Benjamín. Esas mudas de vestido quiere decir cambios de ropa, por decirlo así. Le dio 5 trajes y le dio 300 piezas de plata. Le dio mucho dinero, muchos presentes para su hermano Benjamín, y mandó suficiente comida para que ellos se regresaran. Entonces también fíjense una cosa, les digo a sus hermanos que no se anduvieran peleando por el camino. No se peleen, porque conociendo a los patriarcas, ¿qué iban a hacer? Te dije que no le echaras al pozo, fue tu culpa. No, yo decía que no, y que es tu culpa. Dijo, ¿no saben qué? Ya pasó. Es por eso que debemos procurar nosotros, hermanos, y a veces es difícil, lo reconozco. Debemos perdonar y dejar el pasado en el pasado. Muchas veces, si no tenemos cuidado, nos enfocamos en lo que hicieron, en lo que no hicieron, en lo que hicimos, en lo que no hicimos. Pero el punto es que Dios ya nos ha sacado adelante, y debemos de dejar el pasado en el pasado y vivir en el presente hacia el futuro. No debemos andarnos lamentando y recordándonos que hicieron esto, que hicieron lo otro, porque ya pasó. Lo que pasó ya pasó. Si nos enfocamos en el pasado, nunca vamos a poder seguir en nuestro futuro. Si estamos amarrados en lo que pasó atrás, no vamos a proceder hacia lo que está hacia adelante. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero tenemos que soltar el pasado.
Sí, han pasado cosas, pero cuando estemos batallando tenemos que perdonar en nombre del Señor y tenemos que seguir adelante. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si el Señor nos ordenó, entonces debemos de pedirle al Señor, Señor, pues ayúdame a perdonar de corazón. Ayúdame a dejar el pasado en el pasado y ayúdame a proseguir, a proceder hacia la meta que tú tienes para mí. Y es lo que dijo José, ¿saben qué? No se estén peleando. Ya los perdoné, estoy muy contento que están bien, estoy contento que está bien mi papá. Ahora lo único que quiero es que vayan y se lo traigan para acá para cuidarlo. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Que José se había dado cuenta que se andaban peleando los unos con los otros por eso. Pero la verdad es que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Que nos perdona y no guarda nuestro pasado en contra nuestra, sino que nos perdona y nos ayuda a seguir adelante. Que el Señor nos ayude para dejar el pasado en el pasado y que podamos proseguir a la meta, ¿verdad? Todos pasamos por pruebas, hermanos, todos. Las pruebas vienen en diferentes formas, tal vez pobreza, tal vez falta de trabajo, tal vez alguna lesión, tal vez problemas con los cónyuges, tal vez hijos descarriados, tal vez violencia, abuso de todas diferentes formas. Esta vida no es perfecta. Cuando Moisés escribió el Salmo 90, dice que vivimos 70 años y en los más robustos 80, dice, pero con toda su fortaleza, dice, es molestia y trabajo. En nuestros mejores días, esta vida es molestia y es trabajo, y así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este no es nuestro hogar. Este no es nuestro fin. Dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos, vamos de pasada, ¿verdad? Entonces, vamos marchando, caminando hacia nuestro verdadero hogar. Y en este mundo vamos a tener tribulación, vamos a pasar por pruebas. Pero como José, podemos seguir el ejemplo de José, decir, ¿sabes qué? Lo que pasó en el pasado, no me interesa, vamos hacia adelante. Tenemos que proseguir hacia la meta, que es Jesús nuestro Mesías, ¿verdad? Jesucristo, Jesús nuestro Mesías, Jesús el Mesías, Yeshua nuestro Mesías. Ok, ¿quién sigue? Jackie. 25 al 28. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que me muera. Entonces, ¿qué eran sus papeles? Los hijos de Jacob no habían hecho muchos méritos para que confiaran en ellos. ¿Qué pasó con Jacob? No les creía nada. Jacob no les creía nada a sus hijos. Después de todo lo que lo habían hecho sufrir, cuando llegaron diciéndole que José estaba vivo, digo, ahora ya me van a salir con esto, ¿verdad? Ahora ya van a venir con esto. ¿Qué me están tratando de hacer? ¿Verdad? Le echaron mentiras que se lo había comido a una fiera. Y ahora llegaron diciendo que estaba vivo José, y no nomás eso, sino que era el Señor de Egipto. Entonces me imagino que Jacob les ha dicho, pues cuéntenme una de hadas, un cuento de hadas, ¿verdad? ¿Qué están tratando de hacerme? Pero después de que Jacob vio, me imagino que le creía más a Benjamín, cuando vio todo lo que les había dado José, cuando vio los carros y toda la abundancia con que regresaron, entonces comenzó a creer, pero sucedió algo muy interesante. Dice en la Biblia que el corazón de Jacob revivió. Dice que revivió su corazón, ¿verdad? Había vivido, claro, estaba vivo, vivía muchos años, pero mira, las pruebas a veces lastiman y fragmentan el corazón
de tal modo que necesita ser sanado y revivido por Dios. Entonces el corazón, después de tantos golpes de Jacob, había sido fragmentado, había sido lastimado. Estaba esencialmente muerto. Y las pruebas de la vida son muy duras. Y a veces nuestro corazón es severamente quebrantado. Y sucede lo que se llama fragmentación, que pedazos de nuestros corazones quedaron regados por todos lados a causa de las pruebas. Pero Dios puede reparar nuestros corazones, puede revivirlos. Cuando llega la respuesta de Dios, entonces nuestro corazón es avivado una vez más, ¿verdad? Como el corazón de Jacob. Entonces esta noche alguien está oyendo mi voz y tal vez has pasado severas pruebas, estás pasando severas pruebas. Dale tu corazón al Señor. Dile, Señor, aviva, vuelve a la vida esas cosas que tal vez en mi corazón estén muertas. Que tal vez esas pasiones que una vez hubo en mi corazón, que tú pusiste, a lo mejor ahora están muertas a causa de las pruebas, a causa de las luchas. Pero el Señor puede avivar, puede volver a revivir esas fragmentaciones, esas partes de nuestro corazón que están muertas. Y cuando llegó la respuesta asombrosa de Dios a Jacob, de repente su corazón se avivó, mi hijo está vivo. Dice, y voy a ir a Egipto y lo voy a ver vivo. Entonces Dios renueva las esperanzas en nosotros, ¿verdad? A veces nos sentimos cansados, nos sentimos exhaustos, sentimos que esta vida no vale nada, pero de repente llega la respuesta asombrosa de Dios y nuestras esperanzas reviven. Nos animo esta noche a que todos entreguemos todo nuestro corazón a Dios. Le entreguemos esas partes fragmentadas de nuestro corazón, decir, Señor, vuelve a reconstruir mi corazón, vuelve a avivarlo, que tenga vida una vez más, aviva una vez más esa esperanza que habías puesto en mí. Si estás apartado del Señor, vuélvete al Señor. Si estás desanimado, entrégale todo tu corazón a Dios, Él lo puede avivar. Si nunca le has dado tu vida al Señor, dale tu vida al Señor. Él puede avivar, Él puede volver a revivir lo que está muerto. Así como lo hizo con Jacob después de todas las maravillas que Él hizo. El Señor nos puede avivar, el Señor puede volver a poner a esa esperanza que una vez había en nuestro corazón, ¿verdad? Para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Pongamos nuestra confianza en Él siempre. Así como José, mantengamos nuestra integridad. Seamos humildes delante del Señor. Sigamos viniendo delante de Él. Y tarde que temprano va a llegar su respuesta asombrosa. Amén. Vamos a orar. Pues, Padre, gracias te damos este día, Señor, por tu gran amor, tu infinita bondad. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, yo oro esta noche por toda persona que tal vez tenga un corazón quebrantado, Señor, fragmentado. Tal vez haya partes de sus corazones que estén muertas a causa de todo lo que han pasado, Señor. Yo te pido que tú avives, Padre, todo lo que está muerto, todo lo que ha perdido vida, Señor, y entusiasmo, Padre, que sea revivido en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Y que tú tomes todos los fragmentos de los corazones, Señor, y que los vuelvas a poner en su lugar, Señor, y que tú sanes corazones esta noche. Sana, Padre Celestial, corazones quebrantados. Esas partes muertas, avívalas una vez más, Señor. Esa esperanza, ese entusiasmo que alguna vez hubo, Señor, que regrese a nuestros corazones. Oh, avívanos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aviva nuestros corazones, Señor, como lo hiciste con tu siervo Jacob, aún en su vejez. Te lo pido todo en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías, que vive hoy y para siempre. Dios les bendiga a todos, tengan muy buenas noches y shalom.
Ah, no.